Tenemos una clase, para mi criterio, bastante interesante. Es una clase que nos va a ayudar a entender cómo se producen las normas. Y de repente a algunos no les interese mucho, no están al tanto de, digamos, las cuestiones que se necesiten para hacer una norma, qué es lo que se evalúa, qué es lo que no se evalúa, cómo se toma la decisión, porque de repente no tienen, no tienen el interés de participar o por el trabajo no ven esos temas, pero es importante conocerlo, porque incluso cuando eh, digamos, tenemos una norma ya en el ordenamiento vigente, a veces estas cuestiones de mero trámite son las que terminan afectando la vigencia o en todo caso la permanencia en el ordenamiento de estas normas. Yo recuerdo hace un par de años, si ustedes revisan el SPIG, ustedes, por ejemplo, van a poder ver que el reglamento del decreto legislativo 1049, que es el decreto legislativo que regula el funcionamiento de, o mejor dicho, el ejercicio de la labor notarial de los notarios públicos, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque fue una norma que no se eh, publicó debidamente en su momento. Entonces entró en vigencia sin haber sido publicada. Por un tema de forma terminó saliendo el ordenamiento jurídico. Y así vamos a encontrar un montón de normas que o no responden a una utilidad o no responden a un procedimiento adecuado y terminan siendo afectadas en su vigencia. De hecho, nosotros creo que vimos la primera clase, esta ordenanza municipal de la Municipalidad de Pueblo Libre, que trataba sobre el uso de cascos, la prohibición de uso de cascos cerrados, ¿no? En el distrito de Pueblo Libre solamente se permitió en su momento, porque ya la norma fue declarada inconstitucional, se permitió el uso de cascos abiertos. Los cascos cerrados estaban prohibidos y eso evidentemente generó todo un debate entre personas a favor, personas en contra de esta medida, ¿no? Podemos rescatar la buena intención que tenía el alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre y su equipo técnico respecto a una problemática que todavía la podemos ver hoy día. Esta problemática es que utilizan las motocicletas como un medio de escape rápido, como un medio para poder asaltar, para robar, para delinquir de manera rápida, ¿cierto? Es difícil, pues, chapar una moto, identificarlos, en el tráfico se escabullen, no hay tantas motos de policías para patrullaje, la mayoría de motos están destinadas al tema de tránsito. Entonces, es una modalidad que utilizan muchos delincuentes, pero que no hace que todo motociclista sea un delincuente, ¿no? Entonces, es como pretender poner en un solo saco a todos los que tenemos autos con unas polarizadas y decir que estamos escondiendo delincuentes para poder robar. Se roban en autos con unas polarizadas, pero no todos son delincuentes, ¿no? Entonces, esta medida que dio la municipalidad tenía ese fin de resolver un problema de seguridad nacional, pero claro, el Tribunal Constitucional se fue por otra vía o mejor dicho, por otra interpretación, y lo que terminó señalando es que esa no era una competencia de las municipalidades, sino que el establecimiento de requisitos para lo que vendría a ser el uso de accesorios necesarios para el tránsito a través de vehículos automotores. No era una competencia atribuida a la municipalidad, sino que era una competencia del Ministerio de Transportes, y por eso fue declarada inconstitucional. Pero así como esta norma, tenemos en el ordenamiento o hemos tenido un montón de normas que no se ajustan finalmente a una real necesidad. Y es que a veces el Estado, quienes tienen digamos, la potestad de reglamentar una norma o establecer procedimientos, pueden tratar de solucionar de manera creativa algún problema, digamos, vigente a través de una norma totalmente arbitraria, totalmente irracional. Nosotros primero vamos a partir por preguntarnos
por qué el Estado reglamenta, ¿no? Y no entremos al detalle de porque viene una disposición legal que tiene que ser reglamentada. Entremos en un tema simplemente coloquial. El Estado va a regular cuando encuentra una situación que se empieza a salir de control. Y el ejemplo más claro o más reciente que de repente todos tenemos en la cabeza va a ser que lo hemos comentado incluso en la clase pasada, en algunas clases los hemos visto, es el manejar en estado de ebriedad, ¿cierto? Yo les he contado, yo recuerdo en mi época universitaria, eh, lo peor que te podía pasar si salías manejando borracho de una discoteca es que te pararan y te pusieran una papeleta. No era una papeleta tampoco tan desproporcional, me parece que eran 1.500 soles, una cosa así, que tampoco era que los policías lo vieran como algo tan grave, ¿no? O sea, si estabas borrachito y no habías causado ningún accidente, solamente una intervención, por ahí te colocaban la papeleta, pero no tenías ninguna consecuencia adicional. Hoy en día las reglas se han endurecido, y se han endurecido porque de pronto hubo una ola de accidentes ocasionados por gente que estaba manejando en estado de ebriedad y se convirtió en un problema grande, un problema que había que solucionar. Entonces, cuando el Estado encuentra un problema grande, empieza a establecer procedimientos, empieza a regular, empieza a limitar esta actividad de policía que estábamos viendo en su momento, que la amarra a una competencia normativa, a una potestad normativa, que es la de establecer precisamente reglamentos, disposiciones administrativas que van a dar una serie de pasos que el administrado tiene que transitar para poder conseguir un pronunciamiento favorable a sus intereses. ¿Cómo hace el Estado para encontrar o para deliberar? Y ahí es un problema grande. Yo les conté la semana pasada, me parece, les dije que yo había tenido la oportunidad de participar en la elaboración del reglamento de fiscalización y sanción del Ministerio de la Producción. No, creo que no fue con ustedes, me parece que fue con otro grupo. Bueno, les comento rápido para poder entender esta mecánica de por qué el Estado regula. Eh, yo participé hace un par de años en la elaboración del reglamento de fiscalización y sanción del Ministerio de la Producción para todo lo que era MIPE Industria. Como parte de esta elaboración, se, aparte de prepublicarse el reglamento como para recibir comentarios de la ciudadanía, se reunió, se tuvo reuniones con grupos de interés, con grupos de empresarios, con grupos de MIPE Industria, empresarios agrupados que empezaron a dar sus opiniones respecto a cómo se tenía que fiscalizar. Y esto resultó muy importante o enriquecedor porque pudimos ver desde el lado de vista del administrado en qué casos a veces se pueden cometer un abuso, en qué casos a veces se le va la mano a la administración y ahí meter el ajuste. Y precisamente está este espacio de coordinación con un privado para decirle, mira, vamos a establecer esta regulación, este procedimiento que te cae, que termina afectando tu actividad, va a suponer que tú me respondas y que tú me digas qué es lo que opinas. Eso es muy importante al momento de diseñar políticas públicas, porque no podemos ser tan arbitrarios, tan, digamos, autoritarios, de sacar una norma que termine perjudicando los intereses del administrado. Ahora, eso no significa, ojo, que estemos a merced del administrado, y que si el administrado no quiere, el administrado va a tener algún espacio de cuestionamiento, algún espacio de, digamos, de retardo de esta regulación. Para nada. Lo que supone simplemente es escucharlo. La potestad reglamentaria siempre va a ser unilateral, siempre va a ser, digamos, va a recaer en la esfera del Poder Ejecutivo, pero solamente se le da un poco de voz a la ciudadanía, a los administrados, para que puedan alertar aquellas situaciones que podrían eventualmente salirse de control y que evidentemente la administración necesita conocer para no meter la pata, ¿no? Dicho esta pequeña introducción,
vamos a iniciar nuestra clase, nuestra sesión número 4 del Diplomado de Derecho Administrativo y Potestad Sancionadora, y vamos a ver lo que es la actividad normativa. La actividad normativa la comentamos, me parece que en la segunda clase, y les digo un pequeño adelanto, es simplemente la potestad que tiene el Poder Ejecutivo, principalmente, también lo tienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales en diferentes medidas. Obviamente es innato en el poder, en el poder legislativo, la expedición de normas. La actividad normativa supone establecer reglamentos, ¿no? Primero, reglamentos de leyes en específico. Digo, primero porque el concepto es un poco más amplio, ¿no? En general, no necesariamente, o sea, o mejor dicho, necesariamente una ley va a habilitarte a reglamentar o establecer disposiciones complementarias a través de normas de menor rango. Pero lo que tenemos que tener siempre claro es que no puede o no es que al Estado o un día el presidente de la República, que es el que expide los decretos supremos que terminan siendo reglamentos, aprobando reglamentos, no es que un día se levantó y dijo, uy, hoy día quiero regular sobre la salida de las personas porque no quiero que nadie esté en la playa. Entonces, yo he escuchado de ahí, por ejemplo, eh, gente que está criticando bastante estas medidas restrictivas al libre tránsito, sobre todo los fines de semana. Yo me incluyo en parte de ese grupo, digamos, la habilitación que pueda tener el presidente de establecer esas restricciones, porque sí las tiene, porque en un estado de emergencia se pueden limitar diversas libertades que tenemos. O sea, habilitación hay. Entro de repente quizás en el grupo de quienes cuestionan la efectividad de la medida, ¿no? No que el presidente la pueda hacer, porque sí la puede hacer, evidentemente. Pero, digamos, no es que el presidente hoy día se levante y dice voy a establecer un reglamento que establezca limitaciones al paseo diario de mascotas. Entonces, se le ocurrió y saca un procedimiento. No puede ocurrir ese tipo de situaciones, porque los procedimientos se aprueban con decreto supremo, y los decretos supremos obedecen o están emitidos en el marco de una ley. Y esa ley, evidentemente, no la emite el Poder Ejecutivo, no la emite el Poder Legislativo, quien habilita al legislativo, entre otras cosas, a reglamentar, salvo pues que sea una norma que ya está reglamentada y que tiene que tener sus ajustes. En ese caso sí se podrá. Pero si es una situación nueva, ahí vamos a ver cuál es el margen de acción del Poder Ejecutivo para establecer ese tipo de procedimientos. O en todo caso también podría ser que se levanta un ministro y dice, oye, ya quiero regular, pues, pues el ministro de Ambiente o de Agricultura quieren regular el uso o el paseo de animales domésticos. Entonces, o de mascotas, básicamente, ¿no? Entonces hay que ver de dónde nace la competencia del presidente para poder reglamentar o para poder establecer alguna restricción, ¿no? Y en general nos tenemos que ir a la norma mamá, pues, ¿cierto? Nuestra norma mamá, nuestra norma madre, es la Constitución Política del Perú. ¿Quién aprueba los reglamentos? El presidente. ¿El presidente puede hacerlo? Vamos a ver. El artículo 118, que establece las atribuciones del presidente de la República, establece que le corresponde a nuestra máxima autoridad política del Estado, del Poder Ejecutivo, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Fíjense, tenemos algunas palabras muy claves. Si no entendemos este artículo, no vamos a entender lo demás, o nos vamos a salir, o cuando seamos asesores de ministros, o de repente alguno de ustedes en algún momento se coloca el fajín de ministro o de ministra, tiene que tener claro en qué marcos puede proponer una norma o proponer un desarrollo de una norma. Entonces, la potestad de reglamentar las leyes, primero, miren lo que dice la Constitución, sin transgredirlas
ni desnaturalizarlas. Esos son los dos elementos. Entonces, los dos elementos indispensables. ¿Qué quiere decir que no transgredas una ley? Es que quiere decir que si, por ejemplo, una ley va a regular la importación de productos o por la importación de medicamentos para animales destinados al consumo humano, entonces quiere decir que, y obviamente esa ley va a tener que ser, puede ser reglamentada para aspectos operativos, quiere decir que el Poder Ejecutivo se va a centrar en qué? En animales destinados al consumo humano. No puede establecer medicamentos para animales en vías de extinción, no puede establecer regulación para animales salvajes, no puede establecer regulación para animales de crianza de acompañamiento para mascotas, ¿por qué no? Porque la ley ha establecido que la regulación que estableció en esta ley y que puede ser complementada por el gobierno, perdón, por el Poder Ejecutivo, es para animales de consumo. Vacas, carneros, pollos, pavos, patos, todo lo que consumimos para consumo humano. Si no es para consumo, mi perrito, mi gato, mi loro, entonces no puede estar sometido a una reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, no puedo transgredir, no puedo irme más allá de lo que me dice la norma. Y tampoco puedo desnaturalizarlas. No puedo, digamos, utilizar un reglamento para que se pierda la utilidad de esa norma. Si esa norma estaba destinada a regular la importación, por ejemplo, de medicamentos o de medicinas o de vitaminas para animales de uso doméstico, no me salgo de esa finalidad, de ese objetivo. Porque si me salgo de ese objetivo, estoy desnaturalizando la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República.